Muy bien, para iniciar, quería preguntar y comentar contigo que todos los países del mundo actualmente están sufriendo con el aislamiento social para impedir la diseminación rápida y constante del coronavirus. Yo te preguntaría, ¿este isolamiento social está afectando a la economía de las personas en el mundo todo? ¿Este isolamiento, este aislamiento es realmente necesario? Moacir, estamos en realidad, la respuesta para nuestro país, yo te diré porque de hecho tengo que ir un poco enfocando lo que hace a mi país, es una sacudida. Esta crisis genera una sacudida mundial, nos afecta a todos y nos está obligando a replantearnos nuevas maneras de adaptarnos a este nuevo tiempo, nos está obligando. Entonces, probablemente una de las determinaciones más acertadas que tomó el gobierno de Paraguay con respecto al aislamiento es lo que hasta ahora seguimos aplaudiendo. Si bien es cierto, fue una determinación casi inesperada porque Paraguay estaba con muy pocas casuísticas, pero cuando el gobierno determinó el aislamiento social, fue lo más acertado, Moacir, porque en realidad Paraguay no tenía, digamos, los medios para enfrentar este colapso de atención sanitaria y tampoco teníamos los recursos, digamos, ni humanos, ni tampoco lo que sean de accesorios para poder atender, dar un atendimiento y control del contagio. Entonces, hasta ahora fue uno de los países que permitió que con este aislamiento nosotros podríamos ubicarnos un poco en la última fila en lo que se refiere a contagios o muertes o pérdidas de vida por causa de esta crisis. Entonces, nosotros estamos todavía somos uno de los primeros países en entrar en aislamiento y seguimos con esto, Moacir. Así que te imaginarás todo lo que estamos haciendo dentro de la casa y viendo de qué manera vamos replanteando y saliendo de este proceso que no sabemos cuándo, de verdad no sabemos cuándo, porque nos hace pasar por diferentes estadios de ver del susto, de mirar como algo ajeno, luego pasamos por un momento de estrés, de desespero, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos en casa, ¿qué hacemos con el servicio? O sea, un montón de preguntas e incógnitas que creo que nos pasa a todos, Brasil A también, todos, a pero todos, bueno, a todos a todos en el definitivamente. mundo nos está afectando, creo que de una manera igual, este aislamiento social. Entonces concordamos contigo con tu opinión, ¿no? Que realmente el aislamiento social ha sido de las medidas más eficaces que todos los países han tomado para intentar contener la invasión y la propagación del coronavirus. Sin duda alguna concordamos y eso creo que es, sí, la verdad, una de las medidas más eficientes. Más, Graciela, tú eres una emprendedora de verdad. Yo te conozco, sé que eres una emprendedora y tienes visión de futuro, que es muy importante, ¿no? ¿Qué representaría esta crisis para odontología actualmente, no? ¿Y cuál es tu visión o expectativa desde un punto de vista económico para las pequeñas y medianas empresas sobrevivan a esta crisis? Inevitablemente, Moacir, estamos ante una crisis que nos sacude. Y sobre todo cuando hablamos de sacudida, nos toca muy de cerca a las pequeñas y medianas industrias. Y no hablemos, la clase odontológica está dentro de esa clase. Entonces, es un golpe económico que tendríamos que estar viendo la manera de afrontar, porque hay un cambio a lo que tenemos que acompañar con una readaptación, una reinvención. La gente utiliza un montón de terminologías, pero sí es momento de ponernos en alto, ponernos una ropa de reflexión diferente, mirarlos en positivo y decir, ¿qué hacemos? Porque indefectiblemente estamos afectados. No estamos preparados, o sea, en definitiva, digamos, la tela productiva más importante de cada país está en la clase media, esa clase productiva que vive del mes a mes y algunos incluso... digamos, personas no asalariadas que tienen que enfrentar una nueva problemática. Entonces, para el odontólogo en particular, se viene un desafío muy importante, un desafío en todo sentido, Moacir, desde lo que sería el manejo de lo que hace a nuestra clínica en particular en este tiempo de cerramiento, digamos, y luego lo que va a ser la proyección a la hora de tener que enfrentar el servicio.
Así que estamos para ese tiempo de reflexión, ese momento de ver hasta cuándo va esto. Lo bueno, yo siempre digo, de enfocarnos en lo positivo es que saber que todos estamos pasando por lo mismo. Esto es un problema mundial, es un problema que nos afecta a todos y eso habría un poco de esperanza, saber que todos estamos mirando la misma problemática y que vamos a poder después imitar algunas soluciones, algunos replanteamientos que pueden ser válidos, porque en definitiva es un proceso de cambio que nos toca a todos. Realmente muchas ideas positivas están apareciendo aquí justamente en nuestras entrevistas. ¿Ah? Y yo digo que lo más importante de todo es copiar y mejorar las ideas positivas que van apareciendo, ¿no? En el área de marketing, yo sé que tú eres buena también de marketing, ¿tienes alguna idea que se pueda utilizar para que los dentistas las puedan usar? Y en este tiempo, Moacir, yo creo que tendríamos que estar saliendo un poquito de lo que es esa comunicación fría. O sea, la gente está sensible, la población mundial, y de hecho también la paraguaya no escapa a eso, estamos todos muy sensibles. Entonces también la cercanía, la aproximación que tenemos que ir haciendo a fin de comunicar un poco nuestro modelo de servicio, el valor del servicio y cómo estamos preparados también va a tener que pasar por un cambio, por un replanteo en donde sí necesitamos toda la creatividad y toda la creatividad de función a un estudio de la clientela en particular. Porque no es lo mismo ese marketing frío que yo puedo hacer digamos, a un paciente potencial, a una población que está sensible, está dolida, está sin los recursos económicos para ir a un servicio odontológico, porque en definitiva vamos a ir nuestro servicio es probablemente el último que va a aparecer en escenario de actividad por el alto riesgo que significa para nosotros todo este tema. Entonces nuestro marketing también tiene que estar direccionado en base a una nueva creatividad, una conexión más personal, porque la gente va a quedar sensible. Yo creo que esa persona, mis pacientes me van a necesitar más desde una conexión más personalizada, desde un estar interesada en la problemática real y ver de qué manera vamos buscando soluciones a lo que padece puntualmente ese paciente. Entonces va a tener que ser con una mira a un marketing, a una conexión más personalizada, saliendo un poco de lo que hace una comunicación fría. Yo creo que de momento eso es lo que puede estar funcionando porque de hecho esa es la respuesta que voy teniendo yo en base a una llamada a mis pacientes, ver cómo están, qué tal está pasando. Voy dando algunas directivas concretas para aquellas personas que están llegando a un tiempo de control, de venir a los controles periódicos, de ver. Entonces, ese tipo de comunicación y cercanía es una manera de hacer también marketing, pero desde el corazón, desde la parte afectiva, desde la parte humana. Vamos a tratar eso más adelante porque es un tema que no lo podemos olvidar y es muy importante. O sea, una de las cosas más importantes hoy con nuestro marketing sería tentar reducir el miedo que el paciente tiene en regresar a la clínica. En esencia, Claro, eso, así, ¿no? Que yo, claro, y darle sobre seguridad que todo los vamos a atender. totalmente. O sea, es decir, hoy no estamos para invertir en un marketing frío que implique inversión económica porque esos recursos tenemos que estar guardando para otras inversiones que significaría implementar el consultorio con todo lo que necesitamos hoy y que han salido de nuestros costos habituales. Entonces, tendríamos que estar buscando una manera de hacer marketing que no implique una inversión y mucho menos un servicio tercerizado para este tipo de comunicación. Y digo yo que es lo más acertado hoy, por lo que los pacientes necesitan es un apoyo hasta psicológico, ¿no? Decirle a los pacientes que los vamos a cuidar y que los queremos, eso es fundamental. Oye, antes de continuar, quería despedirle a todos los que nos están viendo. Aquí abajo del Instagram hay un avioncito. En ese avioncito ustedes van a ver todos aquellos que están conectados a su Instagram. Si los pueden llamar para que asistan a la doctora Gracera, sería fantástico. Y al lado derecho hay un corazoncito también. Hagan clic en el corazoncito para que nos puntúen en el Instagram. Dos recados rapiditos nada más. Graciela, tú sabes que estamos hablando de sensibilidad y de todo eso. Y yo me acuerdo que cuando comenzaba la pandemia y nos hablamos por teléfono, usted estaba llegando de un viaje, me parece, un viaje muy familiar. ¿Cómo te recogió a ti volviendo a casa, hablando de sentimientos? Pues estabas llegando de un viaje lindo, maravilloso y de repente enfrentas esta pandemia, te quedas en tu casa. ¿Cómo fue esto? Es interesante saber, ¿no?
Bueno, yo de vuelta a compartir momentos lindos, Moacir, porque como te decía, sí, es un viaje hermoso, esos viajes que te llevan a un cambio en la vida misma, y llegar y encontrarme con esto es como continuar mi proceso de cambio. Entonces, es quedarme en casa y como nunca reflexionar a cómo voy a transitar el nuevo camino. En principio te digo, así, uno mira como ajeno, ya esto, las noticias llegaban de que China estaba totalmente invadida, pero como que uno lo ve lejos, dice, esto no le toca a Paraguay, Paraguay está muy bien escondido. Incluso cuando viajamos, o sea, se tomaron todos los recaudos en las embarcaciones, todo, pero uno como que ve, no siente que le va a tocar. Pero al llegar acá y enfrentar la realidad, entonces uno va enfrentando y por mi naturaleza, porque vos que me conocés, Moacir, mi naturaleza es siempre sumar emociones positivas, o sea, tomar la vida o tomar los problemas y las crisis siempre por el lado positivo. Entonces, para mí es un tiempo de cambio lindo, un tiempo de cambio que me va a ayudar a replantear en muchos aspectos de mi vida. Qué lindo, eso es, eso es. Me parece que esas palabras tuyas reproducen realmente el sentimiento que todos tenemos, que es un nuevo encuentro con nuestra personalidad, con nuestra vida, ¿eh? Un momento en que tienes oportunidad, ya lo he dicho varias veces, llamar a tus amigos y decirles cómo son importantes, tener un nuevo encuentro con tu pareja, pues con tu esposo, con tu esposa, y tú vas a ver que crecen unos nuevos sentimientos. Eso es muy bonito. Yo aquí continúo apasionado y enamorado de mi esposa, tú sabes, eso es todos los días, ¿no? Eso es lo más Esto, lindo, ¿no? Eso es fantástico, porque un detalle importante, Moacir, en este tiempo es aprender a entrar dentro de uno mismo, aprender a conocerse, porque a veces es cierto, pocas veces nos detenemos a reflexionar de quiénes somos y nos ocupamos tanto en el tener que en el ser. Y este es un momento de entrar, de hacer un viaje interior, de ver quiénes somos, qué queremos, hacia dónde queremos ir. Es un tiempo lindo para ese modelo de reflexión. Decía un pensador oriental al respecto de que el que se conoce a sí mismo es un sabio, pero el que logra conquistarse a sí mismo es un invencible. Entonces, yo creo que estamos en ese tiempo de conocernos, de ver cómo podemos liderar este momento, este tiempo, y a ver si somos invencibles con esto, de salir airosos, de salir triunfantes. Y me refiero al mundo, no solamente nuestros países aislados. Perfecto. Mira, y estamos hablando de personas queridas y de personas que tenemos mucho en consideración. Y una de las cosas más importantes para mí en la clínica odontológica, nuestro equipo de trabajo, ¿no? Y ahora se está hablando mucho y cuál es la perspectiva en tu país en relación a la odontología, al desempleo que se está generando pues en las empresas. Nosotros estamos sufriendo con eso, como dentistas también tenemos un equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuál sería o qué está pasando en Paraguay en relación a mantener el equipo de trabajo unido en la clínica? En realidad, la primera respuesta, Moacir, después de ese susto, después que la gente empieza a choquearse un poco por toda la crisis, hubieron desempleos. El desempleo fue inevitable. Justamente la ministra de Trabajo estuvo pasando unos informes que a la fecha teníamos más de 1.500 desempleos y ella cree que podría ir esto a más o menos a 250.000 desempleos, pero aquí lo más importante, Moacir, es tener en cuenta que no va a ser fácil volver a hacer un equipo de trabajo. Y cuando se trata sobre todo de nuestro gremio odontológico puramente, nosotros estamos con personas muy técnicas, o sea, no es fácil deshacerse de los personales en un momento crítico y luego cuando tengamos que arrancar, probablemente vamos a encontrarnos solos y vamos a complicar aún más la situación. En este tiempo, particularmente lo que sugiero y creo que es una opinión unánime de muchas personas entendidas en el tema, es como nunca reunir al equipo, oír opiniones, hacerles partícipe del momento que está pasando la familia corporativa y buscar maneras de renegociaciones de sueldo, renegociaciones con respecto a convertir este aislamiento con pagos por fracciones o adelantos de aguinaldo o aguinaldos acumulados. Es decir, buscar herramientas que se ajusten a nuestro caso en particular, de tal manera que el recurso, el despido sea el último.
sea, si ya no tenemos manera, entonces tocar nuestros recursos humanos, porque el capital más importante que tenemos realmente es el capital humano, el recurso humano. Podríamos rever otras situaciones como buscar la forma de conseguir liquidez para subsistir los 3 o 5 meses de una manera, digamos, tentativa, porque no sabemos esto hasta cuándo va, ver si se pueden hacer algunos cobros o sea, cobros atrasados que podríamos tener pendientes. O sea, buscar la manera de que nuestro recurso humano sea lo último que tengamos que tocar para no tener que empezar de vuelta una actividad y sentirnos muy solos y más decepcionados aún. Pero Pues sí. es inevitable, vamos a tener que ir viendo cómo transcurre esto, pero es importante tener en cuenta estas herramientas como para no tocar a nuestros recursos. Me parece sí que lo dijiste una palabra que la quiero repetir, es negociación. Creo que es el momento de negociar nuevamente, no solo con nuestros proveedores, sino también con nuestro equipo de trabajo, para que se sientan involucradas, que se sientan partícipes de nuestra nueva organización. Hay que conversar y traerlas y hacerlas que ellas se den cuenta que ellos son una de las partes más importantes de nuestra vida en el consultorio. Es decir, concuerdo contigo plenamente que sería lo último que podríamos pensar es perder un equipo de trabajo. Nos cuesta mucho crearlo y perderlo sería una catástrofe, diría yo, en esta época, Y no, ¿no? porque eso sería un agravante y hay recursos, o sea, hay manera como ir analizando las temáticas económicas de cada empresa y ver por dónde podemos ir restando inversiones o gastos superfluos para llevar luego eso a convertirlo en un capital operativo que lo tengamos como una carta resguardada y hacer las renegociaciones con todo, no solo con el personal, si de pronto tenemos un crédito que está vigente, ver de qué manera eso se puede renegociar. O sea, ir viendo cómo guardamos ese capital para que nuestro recurso humano se mantenga vigente y con el salario. Perfecto, perfecto. Yo tengo una asistente en mi clínica que me acompaña hace 19 años, diría yo, o 20 ya, ni me acuerdo. Y para mí es muy importante mantenerla porque es una complicidad, ¿no? Eso pasa, imagínate comenzar todo de nuevo. Más hablando de esto, vamos a hablar ahora de la clínica. Nosotros vamos a tener que regresar, ¿no? Vamos a tener que comenzar a trabajar nuevamente. ¿Qué cambios usted ve en el atendimiento odontológico después de esta pandemia? ¿Qué mudanzas, qué cambios, qué vamos a enfrentar ahora volviendo a trabajar? Y aquí hay mucho para hablar, hay mucho para hablar, Moacir, porque el cambio se viene. Entonces, ¿qué es lo primero que digo y lo positivo que tenemos que hacer? Es acompañar ese cambio. Acompañar ese cambio en la medida que aceptamos de que vamos a tener un cambio, va a ser probablemente más difícil, digo, más fácil ir enfrentando. Porque te darás cuenta que tenemos cambios, desde lo que hace a un replanteamiento del equipamiento odontológico, nuestros consultorios van a tener que cambiar, los modelos de atención van a tener que cambiar internamente, y en lo que hace a todo el sistema de bioseguridad que tendríamos que estar usando también nosotros como profesionales. Entonces, todo eso se engloba, no solamente a aprender, a reaprender nuevos modelos de cuidado, sino también de inversión. Y esa inversión, si bien es cierto, algunos odontólogos probablemente podríamos estar en condiciones de asumir, porque los costos dispararon en todo, tanto las indumentarias más básicas que estábamos usando, dispararon porque no hay disponibles en el mercado. Como el problema afecta al mundo, por supuesto en países como el nuestro, que estamos más aislados, a nosotros también nos cuesta más. Entonces, ese replanteo tenemos que analizarlo muy bien y ver cómo, porque allí no solamente pasa porque estemos preparados y dispuestos al cambio, sino la parte económica, que es lo que golpea. Y al golpear la parte económica, ver si en qué segmento estamos ubicados para nuestros servicios. Si estamos en un segmento en donde esa inversión y ese cambio puede ser compartido entre el paciente y el profesional, todavía no vamos a tener tantos golpes con respecto al nuevo modelo de atención en la economía de la gente. Pero si estamos atendiendo a un sector que no tiene recursos para acompañar la inversión que significa este nuevo modelo, eso sí, vamos a tener que ver, en esos casos vamos a vernos con problemas serios. Porque verás también, Moacir, que todo el servicio odontológico, y no solamente acá en el mundo,
estaba siendo bastante alterado con respecto a los montos. Había una competencia muy desmedida con respecto a las ofertas que aparecían en servicios odontológicos, y eso, para competir, hacía que cada vez nos quedemos con menos márgenes. Eso hace que no se haya podido ejercitar una cultura de ahorro. La gente estaba facturando y en la medida que iba ganando, eso le alcanzaba el mes. Si no tenemos recursos, o sea, si no hay cultura de ahorro, no tenemos un ahorro importante como para replantear la inversión económica que va a significar una atención dentro de lo que demanda el mundo para este modelo de situación que estamos viviendo, vamos a vernos en apuros, porque esos dentistas que están en ese segmento que no va a poder acompañar la inversión, va a tener que caer para el servicio público. Pero ¿qué hace ese odontólogo que no va a poder seguir ejercitando? Entonces, ahí es que es importante ver cómo vamos desarrollando una creatividad y decir qué otros negocios puedo abrir, qué otras puertas yo puedo abrir como para ir sumando algo a esta economía que me va a permitir ejercer lo que me apasiona, porque no es fácil cambiar de rubro para un odontólogo, que estamos en un área de servicio muy específico y sobre todo cuando lo hacemos desde una vocación de servicio genuino, de que realmente nos gusta, nos apasiona. Entonces sí va a haber muchos cambios para que tenemos que sentarnos y analizar, y te das cuenta que cambios por todos lados. Hay muchas aristas que tenemos que ir considerando y puliendo para el replanteo de nuestro servicio profesional de vuelta. Sí, mira, has comentado tantas cosas en tan poco tiempo que son muy importantes, ¿no? Lo primero es la escasez de nuestros equipos de protección individual. El mundo dependía casi que exclusivamente de los países asiáticos para el provimiento de guantes, mascarillas, ¿no? Los precios se explotaron, se tornaron precios premium. Hoy estamos pagando un absurdo, casi $2 o $3 por una mascarilla que costaba 10 o 20 centavos, ¿no? Y eso va a generar realmente costos en el nuevo atendimiento a los nuevos pacientes. Fuera eso, todos los otros equipos de EPI, pues de protección que vamos a necesitar, ¿no? Y una cosa también interesante que dijiste es que todos los dentistas somos emprendedores. Unos más, unos menos. Mas cuando dices que hay que buscar nuevas formas de emprender, nuevas formas de hacer algo diferente, eso es interesante. Los dentistas son emprendedores. Hacer una nueva clínica o decidir que vas a hacer una clínica es un negocio. Entonces, eres un emprendedor. A pesar de que muchos dentistas no lo ven desde ese punto de vista, no estudian gestión. La gestión de la clínica hoy es uno de los temas más importantes, aprender a dirigir tu clínica como una empresa, ¿no? Como una industria. Es muy importante, ¿no? Los momentos de crisis, Moacir, es tan importante considerarlos siempre como una oportunidad. Y ahí tenemos, todos los dentistas en general, tenemos esa parte creativa. Es cuestión de estimular. Hoy está demostrado a través de la epigenética que es una ciencia muy sólida hoy día, que si en la medida que nosotros estimulamos esa parte creativa, esa parte emocional linda, la genética también se transforma. Y nosotros podemos desarrollar, profundizar en eso y ver de qué manera enfrentamos y hacemos crecer esa parte artística de la odontología y desarrollar una inteligencia más independiente o más interactiva, o sea, sacarnos, porque otro detalle que yo veo que enfrentamos muchos odontólogos aquí, es que a pesar de ser una profesión independiente, sin embargo, no tenemos la mentalidad enteramente independiente. ¿Por qué? Porque sucedió esto y el 90% de los odontólogos nos desesperamos, como queriendo pedir auxilio al gobierno, queriendo pedir por cualquier puerta que alguien nos dé una mano. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una carrera, es una profesión independiente, pero no hemos desarrollado esa inteligencia realmente independiente de liderazgo, que se cree autosuficiente para crear, para organizar y para abrir caminos hacia un éxito realmente asegurado. Tú sabes que te estoy viendo con una cara tan así feliz que hasta se me ocurre preguntarte, en estos momentos de crisis, estos momentos de reflexión interna, ¿no? Estos momentos en que todos tenemos que tener esa actitud positiva.
¿Qué haces tú para mantener la paz interior y controlar las emociones? Cuéntale algo para los que te están viendo, porque siempre es bueno mantener esta energía positiva. A mí me encanta, yo soy un tipo positivo. Cuando me despierto, ya me despierto feliz. Entonces, te estoy viendo muy feliz. Cuéntanos algo. Yo creo que vamos a compartir la receta, entonces, así, porque esto es un proceso. Esto es un proceso, pero no importa cuándo empieces, ¿verdad? Es importante. A mí me encanta toda esa parte psicológica, todo lo que es psicología, neuropsicología, neurociencia, porque son ciencias y son herramientas muy válidas que te permite conocer tu interior, conocerte a sí mismo y poder usar herramientas que lo tenemos dentro nuestro, porque depende de mí la mira que yo le voy a dar a la crisis. Entonces, cuando yo estoy cargada con pensamientos positivos y miras positivas, es muy fácil apartarse, reflexionar, meditar, controlar la respiración y hacer que mi anclaje esté en lo positivo. O sea, eso es una característica muy mía que lo desarrollé y es un proceso, o sea, pero no significa que la gente no pueda empezar hoy, es un proceso en que uno pueda ver, aunque más negro esté el carbón, por dentro está el brillante, está el diamante. Entonces uno tiene que aprender a encontrar una oportunidad aún en los momentos más críticos. ¿Y cómo? Anclándose en pensamientos positivos. Y otro detalle importante a veces es no quejarse. Aunque a uno le vienen las ganas de quejarse, poner un alto, analizar, considerar el problema con una mirada muy analítica, muy positiva y salirse de ello anclándose en pensamientos positivos. Porque esto en definitiva, vamos a decir, va a generar un cambio, pero es un cambio como lo que ya venimos pasando en el mundo. ¿Cuántas décadas hace que estamos en la era del cambio tecnológico y todos acompañamos? Pensábamos que esto a lo mejor no íbamos a poder alcanzar, a usar la computadora, a tener estas comunicaciones, pero a estos nos hemos adaptado y a esto también nos vamos a adaptar. Entonces es importante saber que la herramienta más importante para enfrentar cualquier tipo de problemática que se presente en el mundo está dentro nuestro. El potencial más importante está dentro nuestro y es relativamente fácil. Es cuestión de hacerse estas preguntas, aislarse un poco, controlar la respiración, vivir el presente. La receta más importante quizás sea el analizar y vivir el presente solemne, sin mirar atrás, porque el mirar atrás apenas sirve para impulsos si hemos logrado alguna experiencia que pueda ser válida. Pero el mirar mañana nomás, sobre todo en este tiempo que vivimos, te genera un estrés. Te genera un estrés, una ansiedad. Totalmente. Entonces, no mirar, no adelantarse al mañana. O si te genera un estrés, de vuelta, considerar al estrés como un efecto positivo, como una fuerza positiva que aparece, pero solo aparece para generar un cortisol necesario por los minutos que haga falta para reaccionar al problema. Y de vuelta, a continuar por un camino positivo. Cuesta un poco Y resumir, cuesta resumir, no, pero más es es un importante. proceso que está disponible y es perfectamente Sí, yo practicable. tengo el primer consejo que yo les doy siempre, y que lo he dicho varias veces, que eso la neurociencia lo está estudiando, todos los días cuando te levantas, en vez de ir y prender la televisión y escuchar noticias negativas, ríete, ríete, por lo menos 2, 3 minutos. La sonrisa, la risa. ¿Qué hace esto? Hace con que tu cerebro se cargue de endorfinas y la endorfina es el hormona de la felicidad. Entonces te vas a poner tu día mucho más feliz con un simple acto, ¿ah?, de reírte. Mira qué cosa más fantástica. ¿Mm? Hazlo para que veas todos los días cuando te despiertas, ríete y vas a ver que tu día se transforma en un día realmente feliz. Algo bueno para hacer. La meditación es importante también, lo que me dijiste, siempre estar pensando en el presente, el futuro a Dios pertenece y el pasado ya se fue. Entonces el pasado no mueve nada, no se puede impulsionar, pues hay que enfocarnos en el presente, esa es la meditación, justamente se enfoca en eso, ¿no? Y lo que yo siempre digo, todo lo que piensas y mentalizas lo puedes conseguir, ¿verdad? Es impresionante cómo eso es verdad, Moacir. En la medida que vas focalizándote en lo que quieres, en lo bueno, eso llega, eso llega. Entonces es demasiado importante no quejarse, no enfocar, no anclarse en la preocupación, en lo negativo, porque en definitiva eso es lo que atrae. Y eso está demostrado, eso es ciencia. Perfecto. Ni siquiera es algo que uno puede estar hablando y no tiene un asidero real. Lo mismo cuando hablabas de la risa.
La risa, porque a veces me dicen a mí, pero ¿y cómo? Y si yo logro reír, no tengo ganas de reírme y estoy triste. Pero las investigaciones también te demuestran que aunque no tengas ganas, aunque vos intentes hacer una risa fingida, eso genera un estímulo a nivel del sistema nervioso central y el Claro, retorno es un retorno positivo, te ayuda igual sí, a generar endorfinas. Entonces, y eso está demostrado, eso es ciencia. Y es muy ciencia. fácil de empezar a entrar dentro de ese proceso. Claro. Yo solo sé, lo que yo dije segundamente, no escuches cuando te despiertas noticias negativas. Olvídate de prender la televisión, encender la televisión y escuchar las últimas noticias. Espera que el día pase. Todas esas noticias te van a llegar. Mas estábamos hablando de aprender, ¿verdad? ¿Cómo que esta crisis está influenciando la enseñanza directamente? ¿No? ¿Qué cambios podemos ver que van a aparecer hoy en día en la enseñanza como un todo? Y ahí va a haber un cambio. Para algunos países será más positivo que para otros, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en mi país, por compartirte, hay un paro. Hay un paro en todo lo que hace a una enseñanza regular primaria, secundaria, incluso las universidades cerraron sus puertas. En principio, esto se creyó que podía ser una linda oportunidad de ejercitar lo que hace a la educación, digamos, en línea, la educación digital, pero, como así, estamos enfrentando con inconvenientes muy serios porque a la hora de ejercitar eso, tropezamos con que los docentes no están preparados para utilizar esa línea, el programa nos tomó de sorpresa. Entonces, si bien es cierto, muchas universidades, muchas instituciones tiraban hasta como parte de marketing de que tenían una plataforma digital, que se podría una educación virtual completa perfectamente, pero no es no es lo más aplicable en este momento. Las condiciones en nuestro país no están dadas. Si bien es cierto, se reunió la PUT, que es la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, también viendo la forma de que se pudieran con algunas carreras, odontología definitivamente está parado y eso sí va a estar parado porque es teórico práctico y mucha práctica en humanos, ¿verdad? Entonces se reunieron como para ver de qué manera se podría abaratar un poco lo que hace a esta educación en línea, mismo por el sistema de internet, los servicios, pero hasta hoy es muy poco viable a que esto pueda convertirse en una oportunidad a que la educación paraguaya que estaba en deuda se podría optimizar utilizando la plataforma digital. Así que nuestra educación está un poco parada, vamos a tener un cambio que si bien es cierto podría haber sido positivo si la educación fundamental no tuviera este paro, pero vamos a tener paros. Ahora, por otro lado, esa es la educación, digamos, básica, vamos a decir, quizá la más importante, porque el capital de un país es realmente la inteligencia de su población, también la educación de su población. Y eso lo tenemos parado. Ahora, para la parte, digamos, ya de posgrado o actualizaciones, estos días se convirtieron en unos días de deleite porque pudimos escucharnos mutuamente, escuchar a profesores, colegas a quienes no teníamos la oportunidad de compartir y oír de pronto experiencias, compartir experiencias muy válidas. Entonces, la parte positiva es que sí, la gente ya formada puede utilizar el canal digital como para completar o aclarar ciertas dudas, pero en lo que hace al cimiento fundamental de la educación en línea, nuestro país está en deuda. O sea, vamos a ver cómo se va desarrollando esto, porque hoy nomás amanecimos con la sorpresa de que el ministro de Educación dispone el cierre de las puertas escolares hasta en lo que va del año. Y eso es tremendamente grave porque imagínate que podamos tener un paro en la educación en la fase más importante del ser, del niño, y la secundaria también. Entonces, no sabría darte las respuestas, no sé las repercusiones que va a tener esto, pero me da para adelantarte lo que se puede avisorar de una manera genérica en un país en donde se tiene que parar la educación. Pero sigue siendo, los argumentos más importantes para este paro sigue siendo que el país no está preparado para enfrentar un colapso de servicios sanitarios. Y lo que se busca con esto es aplanar la curva de contagio. O sea, es con lo único que el país puede actuar y controlar. Una vez que salgamos a las calles y tengamos que enfrentar situaciones mucho más críticas, eso sí puede ser mucho más triste. Entonces, hoy tenemos que conformarnos con que podamos controlar, o sea, controlar la salud, que nuestra salud no esté en riesgo o que en el peor de los casos nuestra vida se nos vaya. Entonces, si tenemos salud y tenemos vida,
digamos que vamos a estar en condiciones de poder enfrentar lo que se venga después. Entonces, ese es nuestro consuelo. Ese es nuestro consuelo, estar vivos, salir sanos y de ahí empezar a arrancar y copiar lo que se hace en los países, en otros países del primer mundo. Concuerdo plenamente con tu punto de vista. Realmente, si nosotros analizamos todos los países de América Latina, el incremento de la educación a distancia no es algo así que se puede implantar de la noche para el día, como fue impuesta por esta pandemia. O sea, no es solo decir, bueno, pues a partir de mañana todos vamos a hacer educación a distancia. Es mentira. La verdad, las condiciones económicas y sociales de cada país son diferentes. En los países más industrializados y poderosos, eso puede ser una rutina, puede ser algo muy común. Mas yo veo que en todos los países de América Latina esto va a crecer despacio, porque primero los profesores todavía no están entrenados este tipo de transmisión de su conocimiento. Y segundo, no hay condiciones para que todos, no todos los niños tienen una computadora en casa, no todos los alumnos de la universidad tienen un notebook para poder asistir a las clases. Entonces, algo que va a crecer, yo veo que sí, más muy despacio porque no es la salida. Y concuerdo también plenamente que lo que hay que hacer es cuidarnos, ¿no? Que todo lo que podamos hacer, todos tenemos que sobrevivir. La parte económica y todas las otras cosas las podemos resolver después. Ahora que tenemos que hacer es reducir la curva de contagios y que todo sobreviva. Una muerte es lo más importante en el mundo. Nada vale, ¿cierto? Una persona es muy importante. Entonces yo lo pienso así. No es porque se muere uno o dos. Si se muere uno, ya es importante. Perdimos una persona que puede ser muy importante en este mundo, ¿verdad? ¿Mm? Así mismo, y ojalá esto sirva de reflexión, ¿verdad? Porque definitivamente no vamos a tener la solución en este tiempo, pero si por lo menos lo llevamos como una reflexión seria y sobre todo a nivel gubernamental, en ver de qué manera esto se va madurando, sobre todo en lo que hace como una opción, porque si esto hubiera sido, si esto se hubiera tenido en cuenta, vamos a decir, esto podría haber sido una solución fantástica, ¿verdad? La educación no hubiera parado y bueno, se hubiera madurado en este tema, pero esto va a tener que llevarse como una tarea pendiente y el gobierno va a tener que ir viendo cómo hacemos para replantear y que no haya un paro digamos, en el ámbito educativo, porque definitivamente es un problema. Incluso las madres, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el supuesto caso que algunas materias se logre refrescar? O sea, ¿qué pasa con las madres cuando tienen que empezar a trabajar? Nuestros hogares son hogares en su mayoría matriarcales, gente que tiene que atender muchas labores, y es difícil, definitivamente es muy difícil tener que embarcarnos en una educación plenamente virtual en este tiempo que Paraguay no está preparado. No, eso es verdad. Y hablando de esto, te voy a preguntar ya algo que, veredando por el mismo camino que íbamos, ¿qué acciones está tomando el gobierno de tu país para ayudar a las pequeñas y medias empresas a superar esta crisis? El gobierno, como te decía en principio, aparte de enfocarse al aislamiento de la población, digamos, el equipo económico también salió a enfrentar con aportes, con ayudas, en el sentido de liberar recursos para la compra de indumentarias, de insumos, de equipamientos. Paraguay, te decía, en ese tema tenemos una deuda muy alta con la población al respecto en lo que se refiere a salud y educación. Entonces, ese enfoque prioritario fue para la compra de insumos, de todas las herramientas que se necesita para enfrentar. Mientras nosotros estamos encerrados en casa, entonces el Estado está organizando todo ese tema, viendo tomar también más recursos humanos, gente de blanco que tenga que poder enfrentar en caso de las casuísticas, de recursos para que las pruebas se puedan aumentar, porque no teníamos recursos también para hacer pruebas. Hoy se puede estar haciendo más o menos como 200 pruebas diarias. Se lograron hacer más de 3.000 pruebas a la ciudadanía. De cualquier manera, seguimos siendo el país con más bajas casuísticas de afectados y muertes por esto. O sea, el gobierno está haciendo lo suyo, Masir, pero no es tan rápido. El pueblo de pronto a veces pide demasiado porque es un pueblo, como te decía, con un espíritu muy de dependencia, muy de dame, ¿qué hay? O sea, como que queremos buscar afuera la solución del problema.
Entonces, pero hasta ahora el gobierno tiene un buen comportamiento dentro de los recursos que puede, porque tenemos que saber que el Estado no es digamos, una entidad de atesoramiento de riqueza. Todo lo que el Estado dispone al utilizar sus recursos propios, de alguna manera es la ciudadanía la que después tiene que pagar. Y si tenemos que tocar puertas de financieras, también las financieras no es que estén constituidos solamente por dinero de accionistas, sino del propio ahorrista. Entonces también, si se toman determinaciones que no están bien apropiadas, el perjudicado final va a ser después el ciudadano también. Ahora, dentro de toda la política del equipo económico, se está haciendo dentro de lo que se puede. No es, siempre estamos pidiendo más, pero el gobierno hasta ahora sacó estos recursos, se están haciendo todas las compras, también sacó políticas de ayuda para las personas de edad avanzada, gente que no tiene recursos, gente que no tiene salarios, pero gente adulta que no puede salir. O sea, esa clase más vulnerable que necesita de un oxígeno estatal sin tener que esperar. Entonces, ¿qué pasa con la clase, digamos, esas empresas pequeñas o medianas? Están todavía solamente pudiendo acceder a créditos, o sea, ver créditos, ver de qué manera va agenciando, pero el gobierno en este momento está enfocado más a esa fase, a esa parte crítica, a los problemas más críticos que le toca. Entonces, estamos viviendo ese momento, a la espera de que esto se vaya organizando y ir también asistiendo a otras políticas gubernamentales que puedan favorecernos a las pequeñas y las medianas industrias. Digo, empresas, industrias también. Esa Bueno, clase productiva interesante, porque Paraguay estaba a principios de año, estaba proyectado como para tener un crecimiento importante de 3,5%. Y ya estuve mirando en el ranking de recesión del Banco Mundial que decía que estábamos por 1,5, o sea, vamos a tener un decrecimiento tremendo, o sea, toda esa esperanza que tenía Paraguay de crecer, de ir para el frente, bueno, con esto estamos, una desaceleración, que no sabemos hasta dónde vamos a llegar con esta desaceleración. Solamente bueno, el tiempo nos va a decir. sí, más tenemos, por ejemplo, que ver el mundo todo, hasta China. Están hablando de una disminución del PIB de China, de Estados Unidos, de todos los países. Entonces, no estoy muy triste que nuestro PIB está disminuyendo, porque eso es algo mundial, ¿no? Eso es algo que no nos está afectando a Paraguay, a Bolivia, a Brasil. Es mundial. Entonces, me parece que es consecuencia. Mas, si los colegios odontológicos o las industrias dentales, las casas dentales, en Paraguay han hecho de alguna forma algún pronunciamiento o han dicho algo para saber cómo se pueden ayudar a la clase odontológica. ¿Entiendes? A modo de programas específicos, Moacir, no hay ningún pronunciamiento concreto. Ahora, recordate que estamos todavía en una etapa nosotros de aislamiento, la gente está empezando, las casas comerciales también empezando a rever un poco. En principio, algunas casas comerciales dispararon todos los costos. O sea, no hay una reacción todavía de solidaridad en el sentido de decir, vamos a disponer de estos créditos abiertos para las personas que quieran empezar con este tipo de ventajas. Solamente tenemos la manifestación gubernamental de abrir un poquito, rebajar intereses, o sea, a nivel gobierno, pero a nivel de casas dentales específicas no tenemos. Tenemos aportes, por ejemplo, de los cursos que también son importantes. Yo creo que también sacando un poquito esa mentalidad de querer que todo me ayude, que todo me den, las casas dentales hasta hoy se manifestaron con asesoramiento, compartir cursos, ver asesoramientos, cuál va a ser el comportamiento de los cambios, las indumentarias, todo ese tipo de cosas que probablemente en este tiempo se están preparando. Hay que ver las necesidades específicas que vamos a tener y en base a eso tocar las puertas, porque es muy difícil sacar una política o un programa genérica para todos cuando que los problemas son muy específicos de cada quien. Pero en la respuesta concreta es esa, no hay ninguna política, ningún programa planteado a nivel oficial de todo lo que podría ser una asociación de comercios abocados a todos los productos dentales. En esta nueva situación que estamos viviendo, ¿no? Es cierto que que muchos consultorios cerrarán sus puertas, ¿no? Y algunos todavía quedarán sobreviviendo. Una estimativa dice que 40% más o menos de los consultorios en América cerrarán y 60% podrán perder su participación en un año. Eso es una estadística que yo vi en un periódico ahí. Más, yo te preguntaría hoy así, ¿cuál es el pensar de los odontólogos de Latinoamérica en este momento?
Y en este momento todavía de cuarentena, de aislamiento, Macier, es una mezcla de susto, es una mezcla del no saber qué va a pasar. Al no saber qué va a pasar, no podemos tener, podemos avisorar por una cuestión de razonamiento propio y decir, bueno, es probable que suceda lo que estás mencionando. Probablemente hay personas que van a haber profesionales que no van a poder seguir en la línea dependiendo del sector a quienes va dedicado su servicio. Vamos a tener un cambio, vamos a tener una resta, eso es inevitable. Ahora, ¿qué es lo que se puede? Se puede adelantar algo como para mantener el porcentaje digamos, normal, el porcentaje de momento de toda la clase odontológica, eso es Ya, bastante difícil. Podríamos en este compartir de conexiones, de ideas, podríamos estar socializando alguna creatividad, alguna idea como para no morir o para no tener que soltar este servicio que a muchos nos apasiona. Pero es inevitable, o sea, como en todas las cosas va a haber un cambio, va a haber una resta, pero esa resta también va a tener que ser compensado con otras actividades. Hay odontólogos que sí tienen una o múltiples, digamos, capacidades que a lo mejor va a poder ir desarrollando otros músculos que le va a permitir poder subsistir con éxito, porque lo primero que hay que mirar aquí es cómo puedo yo mantener mi estándar de vida como lo venía haciendo, porque las necesidades también te van a poner en aprieto. Por mucho que uno quiera seguir con esto, si la situación lo desmerita, o sea, no puedo, yo tengo que generar otros recursos como para seguir con mi estándar. Entonces, es todavía poco predecible decir, bueno, la profesión va a disminuir en el mundo. Ahora, de que es una profesión de alto riesgo, es una profesión de alto riesgo. Va a convertirse en uno de los servicios más costosos y va a convertirse en uno de los servicios más costosos también. Ahora, ¿cómo vamos a paliar? ¿Cómo vamos a ir eso, digamos, comunicando, implementando ese nuevo modelo de servicio? Eso solo nos va a decir el tiempo. Hoy lo más concreto y lo único que podemos hacer es hacer un análisis específico de lo que nos toca en particular, de cada uno con nuestro emprendimiento, con nuestra mini empresa, sentarnos a evaluar y buscar las herramientas de cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a analizar y ver qué hago, cómo lo hago y cómo voy a subirme a este nuevo tren de cambio. ¿tú crees que la unión de los dentistas hoy que están en situaciones menos favorables sería una salida? O sea, te pregunto eso porque, por ejemplo, para comprar, hacer compras colectivas, todo aquello que se pueda hacer en grupo, que sabemos que la unión hace la fuerza, entonces tal vez sería una forma de los dentistas menos favorecidos tentar ver una luz al final del túnel con la unión de ellos. ¿Qué te parece esta idea? Esa idea es una idea fantástica, Moasier. Eso ya lo venía escuchando y me parece una opinión muy válida. Entonces, qué es lo que tenemos que ejercitar para transitar a eso? Ejercitar la conexión. Ese solidarizarnos entre odontólogos, tanto dentro del país como a manera internacional, y si se pueden hacer compras o importaciones, digamos, a nivel más grupal. Con respecto a eso, en nuestro país también dio algunas ventajas competitivas interesantes para la gente que pueda importar, digamos, materiales que pueda ir acorde a ser utilizados en este tiempo. Pero esa salida de solidarizarnos, de articularnos, de unirnos, es una salida fantástica. Y de hecho que eso va a impedir que un odontólogo que está trabajando, lo que probablemente no se va a dar después de esto, es el trabajar solos. Va a ser absolutamente imposible. Yo creo que uno tiene que estar buscando alianzas, ver de qué manera abaratar, no solo para las compras, sino también para la atención. O sea, como nunca vamos a necesitar una inteligencia de multiconexión para decir, bueno, ¿cómo aprovechamos mejor lo que sé, lo que sabes o lo que saben para ver cómo enfrentamos esta crisis entre todos? Agarrados de las manos, podemos ser realmente invencibles. Eso digo yo, juntos siempre seremos invencibles. Juntos somos invencibles. Por eso es importante esta mirada que empezaste a darle a toda la situación y me encanta, Mosir, porque todo el mundo se está enfocando en el problema, se enfoca en el virus, o sea, todas las noticias, las redes, los grupos están saturados de problemáticas y probablemente sos una de las pocas personas que enfoca el problema
con una mirada positiva, con una mirada que apunte a resistir, apunte a enfrentar y apunte a salir airosos de esto y tomarlo como una oportunidad de éxito incluso. Sí, te agradezco mucho tus palabras porque la verdad nuestra idea es siempre buscar algo positivo. Somos personas muy positivas, tú como yo por eso estás aquí conversando con nosotros. Conozco tu trayectoria y sé que siempre piensas positivamente. Una de las personas que a mí me acompaña, Sandra, pues mi esposa, es una persona que positivísima, nunca la he visto reclamar de nada. Entonces, eso es lo que yo digo hoy, siempre pensamiento positivo. Todo lo que piensas lo puedes conseguir. La unión hace la fuerza y son algunos principios básicos que debemos comenzar a cultivar en estos días. ¿Eh? Pensar en el colectivo, pensar en que somos juntos, podemos conseguir una mejor vida. Eh, Te voy a preguntar una última pregunta. Aquí en Brasil se está hablando de postergar los pagos de impuestos, disminuir, negociando con los creadores tus alquileres, disminuir los valores de los impuestos, postergar los impuestos. ¿En Paraguay hay algo sobre eso? Estamos con las mismas políticas, ¿no? Así es, esas mismas políticas fueron implementadas aquí y, y por supuesto que es positivo, o sea, analizando bien, por supuesto, son recursos para ser utilizados. Ahora, hay un detalle importante a tener en cuenta en este tema, y sobre todo de los créditos cuando hablamos, ¿verdad? Uno también, o sea, tenemos que ser conscientes de ver hasta qué punto aprovechamos todas estas dádivas, todos estos recursos en principio, y que estemos preparados a honrar, vamos a decir, sobre todo cuando estamos hablando de liquidez a través de créditos, ver un poquito qué necesitamos, no tomar créditos porque sí, porque eso nos puede convertir después nos puede llevar a situaciones mucho más vulnerables al decir, voy a resolver este problema hoy con este crédito y no sé lo que va a pasar mañana. Entonces, con lo que se refiere a eso, yo creo que hay que tomarlo también con muy buen análisis, un análisis responsable de poder honrar los compromisos asumidos y si se puede ir reduciendo más bien todo lo que hace a gasto superfluo. Hacer porque tenemos mucho, nosotros los odontólogos tenemos muchos gastos superfluos, incluyendo a veces nuestros viajes, nuestros cursos, cursos digo, de ir a compartir, digamos, situaciones no tan importantes. O sea, ver qué cosas podemos dejar de invertir y llevar ese dinero, ese capital, llevarlo a las compras que sí impostergablemente tenemos que hacerlo en este tiempo. Entonces, todas esas herramientas me parecen válidas, pero, insisto, es importante hacer un análisis de todo eso para que no nos volvamos más vulnerables a la hora de tener que responder por esas acciones. Aquí se habla, por ejemplo, de postergar los impuestos y créditos. Primero tenemos que pensar que los impuestos están postergando, están siendo tirados para de aquí a 3 meses. De aquí a 3 meses los vamos a tener que pagar, Claro. ¿no? Y vamos a Eso, tener dos impuestos, uno sobre el otro. Y sobre los préstamos. Los préstamos es muy importante que consultemos, yo digo, un contador o alguien especializado para que nos oriente. Si no estamos creando un monstruo que nos va a consumir en el futuro. De nada nos sirve porque estos préstamos que hay que devolverlos, que hay que pagarlos de nuevo, puede que nos ayude en este momento, pero puede ser que se torne un monstruo que de aquí a poco nos comprometa realmente la liquidez. Aprovechando lo que tú dijiste, hay que tomar mucho cuidado con esto. claro, lo importante aquí es ver que esos impuestos puedan ser postergados o fraccionados, vamos a decir, y fraccionados sin intereses. Aquí, como una política económica, el gobierno dispuso que la renta personal pueda ser abonada hasta en 5 fracciones, o sea, 5 pagos. Todavía eso es para considerarlo porque no hay interés de por medio y no se nos acumula renta personal, no así digamos, el impuesto tributario. Entonces, todo ese tipo de pagos que hay que hacer, el hecho de postergar, no es tampoco una solución como para cruzarse de brazos y decir, porque toda la postergación, de alguna manera, tenemos que cumplirlo de aquí a los 3 meses. Mismo las tarjetas, hay una consideración digamos, de las empresas a que uno puede por 3 meses congelar eso, pero los intereses están. Entonces, a la hora de abonar,
tenemos que abonarlos. Solamente van a ser exonerados, digamos, las multas. Pero eso tampoco es un negocio. Hay que ser muy atentos a la hora de beneficiarse de esas propuestas, porque como decías hace un ratito, el hecho de acumular lo que tenemos que pagar no resuelve, no nos resuelve, en definitiva. Oh, Graciela, tenemos un minuto para terminar. ¿Gustarías que hicieras tus consideraciones finales, por favor? Moacir, estamos hablando de un barullo, de una crisis por la que inevitablemente estamos pasando, el mundo está pasando. A mí me gustaría compartir de vuelta esa visión positiva de lo que está ocurriendo, a que lo miremos como un cambio, lo miremos como algo que sí nos va a traer beneficios, que sí podemos verlo como una oportunidad, porque todos estamos en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? No es un problema aislado, estamos todos, podemos agarrarnos de la mano y enfrentar entre todos y las soluciones también puede estar al alcance, o sea, nos va a alcanzar a todos. Y que aprovechemos este aislamiento para entrarnos dentro nuestro, reitero, para conocernos, para crecer en el ser antes del tener. Si bien es cierto, el tener es importante, pero creo que este es un tiempo para crecer en el ser y entender que el ser humano no es un ser acabado, no es un participio, es un gerundio. Estamos haciéndonos, y tenemos que aprovechar este momento, esta circunstancia para seguir creciendo, para seguir apuntando hacia esa cima, hacia donde queremos ir. Entonces, no desesperarnos, generar emociones positivas y hacer que las emociones positivas sean nuestro anclaje. Y evitar todas las Perfecto. quejas. Evitar todas Muchas, las quejas. Muchas gracias, Graciela, por tu participación. Ha sido fantástica. Gracias a todos los que nos están asistiendo. Tenemos 25 segundos para terminar. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos. Ha sido un día fantástico, una entrevista maravillosa. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Espero verlos de nuevo. Un placer. Hasta la próxima. Un beso. Adiós.